Mateo capítulo 5, versículo del 33 a los siguientes, la enseñanza que vamos a desarrollar ahora se llama "No tomarás el nombre del Señor en vano". Habéis oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Es palabra del Señor. El Señor Jesucristo nos ayuda a penetrar a través de este pasaje en cuál es el espíritu de lo que quiere decirse en el segundo mandamiento, lo que encontramos en Éxodo 27 y Deuteronomio 5:11, para que cada uno de nosotros tengamos muy claro qué significa este mandamiento, cuál es la intencionalidad del legislador al darlo. Hay que meternos en la mentalidad de la época. Es decir, no podemos nosotros tratar de entenderlo con nuestra forma de pensar, una mentalidad bastante occidental. Tenemos que penetrar en el sentido del qué significa el nombre en el ambiente judío. Es decir, porque de pronto tú te vas a poder dar cuenta, y es lo que pasa, ¿no?, de que hay mucha gente que a su hijo le pone el nombre que fuera, ¿sí o no? Por ejemplo, a mí mi papá me puso el nombre de Israel. Y me puso el nombre de Israel no porque estuviera pensando en algún pasaje bíblico ni en Jacob. Me lo puso porque había un actor cómico en la época de mi padre que se llamaba Israel y por eso me puso el nombre. Pero Dios tenía pues otra connotación también. De todos mis hermanos yo soy el único que tiene nombre hebreo, porque después todos los demás tienen nombres alemanes, porque en mi familia, que es de descendencia francesa, también pues hay algunos por ahí de descendencia alemana, ¿no? Entonces yo soy el único que tiene ese nombre. Y es que nosotros a nuestros hijos le ponemos cualquier nombre. Por eso cuando este mandamiento nos dice que no tomaremos el nombre del Señor en vano, no lo vamos a entender si es que no entendemos qué significa el nombre dentro del contexto del judío. Entonces, en el pensamiento judío, el nombre no es una designación arbitraria que uno hace sobre alguien. En el ambiente judío el nombre, escucha bien, significa la naturaleza, la esencia, la historia de aquel que posee el nombre. Habla de quién es la persona. ¿Esto qué significa? Que el nombre define todo lo que es la persona. Tenemos nosotros en las Escrituras dos hechos que nos pueden ayudar a entender, a comprender cuál es la importancia de esto. Uno en el Antiguo Testamento, en el que encontramos que Jacob, hermano de Esaú, de pronto un hombre que después que pelea con Dios, en esta experiencia sobrenatural con Dios, su nombre cambia a Israel. Israel significa el que combate con Dios y sobrevive. Otras traducciones dicen el que es fuerte con Dios. Y el caso más conocido para nosotros es el de Saulo de Tarso a Pablo. El camino de Damasco se convierte en lugar de encuentro de Saulo de Tarso con Jesús de Nazaret. ¿Y qué significa que cambie su nombre? Es decir, tras ese encuentro que Saulo de Tarso tiene con Jesucristo, significa que al cambiar el nombre ha cambiado por completo la persona, su naturaleza, su ser. Es una persona nueva. Desde aquí entonces nos aproximamos a lo que el Señor le dijo en Éxodo capítulo 3, versículo 14 a Moisés. Cuando Moisés le pregunta a Dios
cuál es su nombre, le está preguntando cuál es tu naturaleza, quién eres tú, tu esencia. Y de pronto responde el Señor en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado generación tras generación. Ante la pregunta de Moisés a Dios sobre cuál es su nombre, el Dios que se revela su esencia a través de su nombre. ¿Y esto qué significa? Que el Señor diga, yo soy el que soy. ¿Qué creen que significa? Soy el que ha sido siempre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el eterno, el que ha sido y será siempre. En este sentido, cuando en el judaísmo se habla, y escucha bien esto, se habla de la profanación del nombre de Dios, no se está hablando de que se tome el nombre de Dios para decir cualquier cuestión. Se está hablando específicamente del daño que se le hace a la reputación del ser o de la persona portadora del nombre. Por eso es importante que este mandamiento lo entendamos desde un contexto judío. Cuando se habla de no tomar en vano el nombre del Señor, se está hablando que si se toma en vano el nombre del Señor se afecta la reputación de ese ser, de Dios, la reputación del Creador. ¿Hasta aquí queda clara esta idea? Es decir, si el nombre representa a la persona, al tomar el nombre de la persona en vano, ¿a quién se daña? A la persona portadora de ese nombre. Entonces, esto en términos judíos se habla en la ley del Levítico, capítulo 22, versículo 32, del Jihul Hashem. ¿Y esto qué significa? Sobre la profanación del nombre de Dios, y se habla en esta ley del Kiddush Hashem. Kiddush se escribe K-I-D-U-S-H y Hashem se escribe H-A-S-H-E-M. Esto habla de la santificación del nombre de Dios. Para el judío es importante no solamente la pronunciación correcta, el tetagrama, es decir, las 4 letras del nombre de Dios que nosotros pronunciamos, sino para el judío es importante respetar a la persona portadora de ese nombre. Para el judío no solamente se considera el nombre, sino lo que el nombre significa de la persona. Entonces, cuando se habla en la ley del Levítico, en esto nos habíamos quedado, Levítico 22, versículo 32, dice, no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy Yahvé, el que os santifica. En esta ley sobre la santificación del nombre de Dios, se habla de que el judío tiene que honrar ese nombre para santificarlo y así sepa dar gloria a Dios. ¿Qué significa? Que profanar el nombre del Señor en un primer momento, escucha bien, es tratar algo sagrado sin el debido respeto. ¿Se acuerdan ustedes el ladrón que estuvo clavado en la cruz con el Señor Jesús? Que de pronto le dijo, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y nos salvas luego a nosotros. Dicen las Escrituras en Lucas que eso fue una ofensa para Dios. ¿En qué fue una ofensa? Porque de pronto tú y yo podemos dirigirnos de la misma manera al Señor y también estar deshonrando su nombre. Fíjate aquí lo siguiente. Dice, uno de los malhechores colgados le insultaba. El insulto no se nota en las palabras específicas que está diciendo, sino en la actitud irreverente con la... Pregúntate tú lo siguiente,
Cuando tú clamas al Señor, ¿te sientes con derecho a reclamarle algo? Cuando tú oras a Dios, ¿te sientes en la posición de merecerte aquello que le pides? A veces nosotros nos olvidamos de eso y pensamos, Señor, tu palabra dice, entonces promete, cumple. Y a veces nos dirigimos a Dios con irreverencia. Y de pronto, ¿cuántos de nosotros le hemos hecho la ley del hielo a Dios? ¿Y cuántos de nosotros hemos pensado que Jesucristo es alguien que tiene que cumplir todas mis expectativas? Cuando el Señor habla en la ley del Levítico de no profanar su nombre, no solamente está hablando de que tú digas blasfemias contra el nombre de Dios, en este caso el nombre de Jesús, sino está hablando de esa actitud irreverente con la que invocamos su nombre, con esa falta de respeto al nombre de Dios. En primer momento, profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto. Entonces, en la ley del Levítico se pide honrar el nombre del Señor, honrar el nombre de Dios. Profanar significa entonces deshonrar. Deshonrar significa quitarle algo la dignidad, hacer un uso indigno. Por eso dice, no profanéis mi santo nombre. Y en segundo término, profanar significa deshonrar, quitarle la dignidad, hacer un uso indigno del nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros a nuestros familiares nos hemos presentado como buenos cristianos y ante una situación dice, yo soy de Cristo? Eso también hay que tener mucha prudencia, porque si tú dices ser de alguien, la pregunta es, ¿vives de manera coherente aquello que tú dices ser? Porque también eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuántas veces nosotros a los que están en nuestra casa le decimos, tienes que ir a misa, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y no nos presentamos como personas virtuosas en la fe, como personas practicantes en la fe? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestras obras? Deshonrar el santo nombre de Dios. Podemos nosotros, hermanos queridos, deshonrar el nombre de Dios con una vida indigna. Tú y yo que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando no vivimos de manera coherente aquel bautizo recibido, ¿qué estamos haciendo? Deshonrando el nombre de cristianos que llevamos. Me subo la vez pasada al carro y de casualidad golpeé a una persona y la persona se puso furiosa y le dije, perdóname. Que Dios te bendiga. Cristiano evangélico. Inmediatamente me dijo eso. Salgo de mi casa y había un carro que me estaba tapando, entonces no le toqué el claxon, esperé, y a la hora que pasó le dije gracias, que Dios te bendiga. Que Dios también te bendiga, hermano, aleluya. No sé si entiendes el ejemplo. ¿Cuál es la situación? Que se nota en las palabras, en la forma de ser, aquel que es de Dios. La pregunta es, ¿a ti y a mí se nos nota? ¿Cuál es la cuestión? De que inmediatamente cuando yo llegué a trabajar en la empresa donde estaba en ventas, en el área de ventas, habían ahí dos personas que eran pastores de iglesias pentecostales. Y de pronto, estas personas se les notaba desde su trato, desde cómo comían, desde cómo se relacionaban con los demás, desde la forma como jugaban fulbito, se les notaba que eran cristianos, se les notaban. Su forma de relacionarse con los demás no era natural, era sobrenatural. Y en esa empresa, que era una empresa judía, es de un judío, estábamos todas las religiones, me parece, ahí, porque habían adventistas, testigos de Jehová, había de todo ahí. Estaba yo, éramos un montón de católicos, pero solamente yo era el practicante. Y uno de ellos, uno de los pastores pentecostales, lo invité pues a una hiper mega apoyada que hicimos, para mandar de retiro a más o menos 60 personas que no tenían plata para su retiro. Entonces, cuando él fue a esa actividad, le dije, oye, mire, para esta cuestión, el hermano fue, escuchó toda la cuestión, el rezo de rosario, la animación, la alabanza, la prédica y todo, y me dijo, te llamo hermano. ¿Así por qué? Porque en verdad tú eres mi hermano.
porque dicen las Escrituras que aquel que haga la voluntad del Padre es mi hermano y mi hermana. Pero fíjate, en las obras uno demuestra su fe, porque es importante que entendamos esto. La manifestación externa de la fe se llama conversión, porque por dentro yo puedo, o de la boca para afuera yo puedo profesar la fe, que creo en el Señor, pero en mis obras se tiene que mostrar aquello que en Él he creído. Esto es lo que pide Dios respecto al segundo mandamiento. Si tú eres la iglesia de Cristo, si tú eres parte de la iglesia de Cristo, si tú te sientes pueblo de Dios, ¿cómo vives? ¿Honrando el nombre de Dios? A mí me sucedió un día que me iban a asaltar como 8 personas y yo tenía mi cruz. 2 veces me ha pasado. Tenía mi cruz y se me acercaron y yo mostré mi cruz y le dije, yo soy de Cristo. Entonces me quedó mirando, ya compadre, no pasa nada. ¿En nombre de quién te mueves? ¿En nombre de quién vives? Y en nombre significa en la representación de la persona. Cuando en el Nuevo Testamento se nos habla del nombre de Jesús, se habla de la representación. Tú estás representando a Jesús. Eres embajador de Jesucristo. En tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, en donde estás. Porque tú puedes poner la imagen de todos los santitos en tu oficina, toda la imagen de todos los santitos en tu puesto de trabajo, pero de pronto eso no va a hablar de tu fe tanto como tus obras. Entonces es importante esto que el Señor pide, no tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, me llamo cristiano, que pertenezco a Cristo, que sigo a Jesucristo, pero ¿cómo lo sigo? ¿Cómo vivo esta fe? ¿Cómo la expreso? ¿Cómo la doy a tratar? Entonces, el cristiano está llamado a dar testimonio de su fe en Jesucristo. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Alguna vez a mí me ha sucedido de que he visto a personas que les ha dado vergüenza hablarles a otros de su fe en Jesucristo. Les ha dado vergüenza. Y de pronto cuando han escuchado que se está tomando el nombre de Dios en vano y que se habla de Dios con una cierta ligereza, no sienten celos para defender a Dios. Y lo dejan y lo permiten. Eso también es deshonrarlo. Porque si es tu Dios, deberías sentir celo por defender su nombre y defender su santidad. Pero fíjate lo que habla tu hermano de Dios. Y fíjate lo que habla tu hermana de Dios. Y lo que habla tu padre. ¿Y tú? Y ese avergonzar, ¿qué significa? Paso por alto algunas situaciones. Paso por alto. Es decir, sé que mi hermano está a punto de abortar, lo paso por alto. Sé que mi hermana está conviviendo, lo paso por alto. Sé que mi tía lleva brujos y de vez en cuando hace amarras en su casa, lo paso por alto. Eso también es deshonrar el nombre de Dios. Cuando yo comía con estos amigos pentecostales, agradecíamos los alimentos y de pronto cuando uno de ellos le tocaba la oración, oremos, decía el hermanito. Entonces yo me presignaba. ¿Y por qué te presignas? Estoy citando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, esa es la cuestión. ¿Tú defiendes tu fe? Esto es importante que lo entendamos. El Señor pide a su iglesia que haga obras capaces de que los demás glorifiquen a Dios. Me sucedió que me fui a una universidad X a averiguar algunas cosas y de pronto vi a la secretaria que estaba media tristona. Y en ese momento, no sé, estaba ella escuchando un programa de radio X y hablaba de una situación de psicología sobre la tristeza y justo se cayó que ella comenzó a escuchar eso, ¿no? Y yo le comencé a hablar de Jesucristo. En vez de escuchar esos programas, lee la Biblia, le digo. Yo no tengo nada con la psicología. Pero es que la psicología
ve el hombre desde el hombre. En cambio, la teología es ver al hombre desde Dios. Y siempre va a ser superior. Esa chica me preguntó 2, 3 cosas y le dije, ¿puedo orar por ti? Entonces me quedó mirando y me dijo, ¿acá? Sí. ¿Tú eres católica, no? Pero acá, sí. Una oración chiquitita. Habrá durado 2, 3 minutos la oración. Pero cuán importante es que nos sintamos parte de la iglesia en todo momento y en todo lugar y donde estemos. Y donde estemos. Siempre veamos una oportunidad para compartirle a alguien sobre nuestra fe. Todo momento es propicio para eso. Muy bien. Mateo 10:32. Mateo 10:32. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Es decir, si a ti te va a dar vergüenza hablar de tu fe, si a ti te va a dar vergüenza hablar de Jesucristo, de pronto el Señor que dice, cuando tú llegues ahí, yo también sentiré vergüenza hablarle a mi Padre de ti. Le explicaba a una amiga mía que le encanta irse a los hospitales y atender a medio mundo y es bueno eso, ya no es malo. Pero yo le decía a ella, ¿de qué te diferencia a ti de la Cruz Roja? De estas señoras que ayudan, que también hacen una buena obra, ¿de qué te diferencia? Es decir, una persona que no conozca a Cristo también puede hacer buenas obras, pero otra cosa es elevar esas obras a una dimensión sobrenatural. Lo hago con la caridad cristiana, que es totalmente distinto. Yo le digo, ¿de qué te sirve esa persona solamente curarle su herida? ¿De qué te sirve esa persona solamente cambiarle el pañal o atenderle en algún momento determinado si no le hablas de Jesús? ¿Su alma se va a salvar? Yo puedo hacer obra social y no es malo, por supuesto, pero hermano, el Señor nos dijo, vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. Anuncia la buena nueva en tu trabajo, anuncia la buena nueva en cada una de las actividades que tengas ordinariamente que hacer. A esta amiga mía que iba a los hospitales yo le terminé diciendo eso. Mira, esa obra buena sería gloriosa y sería sobrenatural si terminas hablándole de Jesús. Si terminas hablándole de Jesús, sería algo totalmente distinto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud consideren a sus dueños como digno de todo respeto, para que no se blasfeme el nombre de Dios y la doctrina. Escucha bien, cada uno de nosotros tenemos que respetar a los demás. ¿Para qué dice las Escrituras? Para que no se blasfeme el nombre de Dios, ni la doctrina de nuestro Señor. Te explico acá lo siguiente. Si de pronto yo soy un catequista, soy una religiosa, soy un sacerdote, responsable de comunidad, encargado de estar delante de los hermanos, y de pronto me ven tomando, me ven fumando, se enteran que era homosexual, que era fornicario, que le sacaba la vuelta a mi mujer, ¿qué acabo de hacer? Escucha, no solo profanar, estoy provocando que los demás blasfemen el nombre de Dios. Estoy provocando eso, lo que nos dice acá las Escrituras. Es decir, el Señor Jesucristo bien clarito dijo, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños. Más vale que le amarren una piedra de molino en el cuello y lo echaran al río. Ay de aquellos sacerdotes, religiosas, laicos, comprometidos con su iglesia, que con sus actitudes han provocado que otros renieguen de la iglesia. Entonces, esta es la cuestión. Nosotros con nuestras obras podemos hacer que los demás renieguen de Dios. De pronto, si tú eres una persona, a mí me ha pasado, ¿no? Que me han dicho en algún momento, ya ves, para eso vas a misa. Ya ves, para eso estás en tu grupo. Oye, tienen razón. Tienen razón. Por eso nosotros tenemos moralmente que exigirnos para no ser piedra de tropiezo para estos hermanos de una conciencia tan débil, para que por nuestros actos el nombre de Dios no sea deshonrado. ¿Amén? Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello. El Señor conoce a los que son suyos,
y aparta de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Qué importante tener esto, entender esto. El único nombre dado a los hombres para su salvación es el nombre de Jesús. Dice en Hechos de los Apóstoles 2:21 que solamente invocando el nombre de Jesús somos salvos. Porque ante el nombre de Jesucristo, Filipenses 2:9, se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. El único nombre dado para nuestra salvación, ¿cuál es el nombre? El nombre de Jesús. Y esto es lo que nos está diciendo en este pasaje de la segunda carta de Timoteo. El Señor conoce a los que son suyos y aparta de la iniquidad, es decir, del mal, a todo aquel que pronuncie el nombre del Señor. Fíjate, por un lado se nos habla de no tomar en vano el nombre del Señor, de no profanarlo, pero también sucede algo, que aquella persona que honra el nombre de Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo aparta de todo mal, librado de todo mal. Hay algunas formas específicas a través de las cuales nosotros pecamos contra el segundo mandamiento, la blasfemia. La blasfemia significa maldecir. Por ejemplo, aquellas personas que puedan decir, maldito sea esta persona, ahí están deshonrando el nombre de Dios. Maldito el día en que nací, maldita mi suerte. No maldigamos, hermanos, que el Señor nos ha llamado a recibir bendición a través de la bendición. Claros hasta acá, hermanos, si nosotros en algún momento hemos blasfemado, hemos renegado de nuestra vida, le hemos echado 30,000 maldiciones a alguien, entonces hay que reconciliarnos con el Señor. Otra forma de pecar contra este segundo mandamiento, el jurar en vano. ¿Y qué significa esto? Afirmar o negar algo poniendo a Dios por testigo, sabiendo que aquello que afirmo no es la verdad. Yo en este punto he visto un montón de gente que cae, pero no se da cuenta. Por ejemplo, Señor, tú sabes que me esfuerzo por cambiar. Te aseguro que si el Señor en ese momento baja y te dice, mentira, dice, esto es mentira. Es decir, ¿qué significa? ¿En verdad tú te esfuerzas por cambiar? A mí me pasó un caso, pero así, era como para que a la persona se le pararon los pelos, y eso que era Zambito. Era un amigo que estaba tratando de salir del consumo de la pasta. Estaba más o menos unos 8 meses limpio. Y me tocó a mí orar por él. Yo le digo, hermano, tú tienes que cortar con todo lo que significa el mundo. Y sobre todo con todo lo que signifique adicción, porque si no, no vas a poder cambiar. Yo ya corté con todo, hermano, y el Señor lo sabe. No nombres al Señor, hermano, porque no es verdad lo que tú estás diciendo. Hermano, el Señor sabe que yo me esfuerzo por cambiar. Ese mismo Señor al que tú citas me muestra que tienes una cajetilla de cigarro en tu bolsillo, hermano. Y el hermano, por eso te digo, se le pararon los pelos. Estás tomando el nombre de Dios en vano. A ver, abre tu bolsillo, hermanito. Porque me juró y me perjuró que no tenía cigarro. Y se dejó su cajetilla. No tomes el nombre de Dios en vano. Y muchos de nosotros nos ponemos en esa situación. Tú sabes, Señor, que soy débil, que me esfuerzo por cambiar. ¿Es verdad? Acuérdate que jurar, decir algo como si fuera verdad, sabiendo que no lo es. Eso es jurar en vano. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Afirmar o negar poniendo a Dios por testigo, sabiendo que lo que se dice no es la verdad. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas, a mí me pasó un día, un caso pero bien complicadito, una chica me decía, hermano, yo hago todo lo posible por acercarme a Dios, pero siento que Dios se aleja de mí, hay una sequedad en mi corazón, no fluye la gracia, y ya tengo así varios años, y le pido al Señor y me acerco, pero parece que Él me rechaza, yo no sé por qué Dios estará así conmigo. Y de pronto yo le dije, pero hermana, medita, ¿no? A lo mejor hay una situación de pecado en tu vida que no has solucionado, que no está bien. No, hermano, yo ya estoy bien delante de Dios, que esto y que el otro, que por aquí, que por allá. No le achuntaba lo que era, pues no estaba pensando en otras cosas, pero justo me tocó orar por esa persona terminado de retiro. Y en el momento que le toco las manos, veo un aborto. ¿Tú abortaste? Y la chica, otra vez se le paró los pelos. Y ese fue de tu primo. Y me dices de que estás en grupo de oración, pero tú no estás arrepentida de eso, porque sigues haciendo lo mismo. Tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Y te digo que hay así un montón de gente,
que afirma de que son buenos, de que en su obrar no le han hecho mal a nadie. Pero hermanitos, hay que analizar nuestra vida. Si tú te vas a poner a Dios como testigo de tus actos, piensa en lo que estás haciendo. Tercera forma como podemos pecar contra este segundo mandamiento, lo que es el perjurio, que es jurar sin la intención de querer cumplir. Señor, esta vez sí voy a cambiar, pero en el corazón no hay una verdadera intención de querer cambiar. Te prometo, ¿a cuántos de nosotros le hemos dicho, te juro que este fin de mes te pago? Una de las más grandes mentiras, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros hemos jurado y hemos citado a Dios en alguna situación muy humana, a través de la cual hemos puesto a Dios con testigo, pero no tenemos la intención de cumplir? Por eso es importante entender eso, ¿no? Tenía una persona, un amigo, un socio con el que yo trabajaba, que te juraba por su madre, te mató 30 veces a su papá, te mató por mi papá que está en el hospital, por mi hijito. ¿Has escuchado gente así? Por mi hijito. Incluso nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, de donde hemos partido, nos decía, ni siquiera jures por tu pelo, ni siquiera por los cabellos de tu cabeza, porque tú no puedes volver uno blanco y el otro negro. Ni siquiera jures por eso. Pero a veces nosotros tendemos, pues, a utilizar nuestra palabra de esa forma, ¿no? Yo soy una persona que respeta la palabra, un poco porque me encanta estudiar las Escrituras y de pronto yo vivo bajo ese régimen. Considero que lo que sale de la boca de alguien es verdad. Yo no dudo cuando alguien me habla, no dudo cuando alguien me dice algo. Pero si alguien a mí, por ejemplo, me intenta engañar, el Señor a veces me suele advertir de la falsedad que hay dentro del corazón de la persona. Pero yo en un principio le creo a la gente. ¿Pero qué significa? De que yo en mi vida espiritual he visto que hay gente que ni siquiera honra su propia palabra. Y una de las desgracias de nosotros es eso, que ni siquiera honramos nuestra propia palabra cuando decimos que vamos a hacer algo y no lo cumplimos. Cuando decimos, me voy a esforzar, voy a cambiar y lo vuelvo a decir. Es importante que esta cuestión nos quede clara, ¿no? Si tu boca le dice algo a Dios, cúmplelo. Si tú le dices a alguien, cúmplelo. Y serás una persona de fiar. Y esto es lo que en nuestra sociedad se ha perdido. Otra forma como podemos pecar contra el segundo mandamiento, las falsas promesas. Las falsas promesas. Señor, te prometo que si tú me cumples esto, yo voy a ir más a misa. Y el Señor de pronto lo realiza, ¿y qué pasa contigo? ¿Vas más a misa? Dices, gracias Señor, te pasaste, gracias porque tú no reclamas lo que se te ha prometido. Pero ¿cuál es la cuestión? Así como tú esperas reclamarle a Dios sus promesas, Dios te reclama las tuyas. Lo primero que a mí el Señor me pidió en mi vida espiritual para acercarme a Él fue eso. Cumplir todas las promesas que a lo largo de mis años nunca le cumplí. ¿Cuántas tú le has hecho a Dios? De esas, yo te diría que hagas una lista y cuántas has cumplido. Las que no has cumplido, cúmplelas, en una medida de posibilidad. Si has hecho una promesa que nunca en la vida vas a poder cumplir, ándate donde un sacerdote, confiésate de eso y dile, Padre, libéreme por favor, absuélvame del cumplimiento de esta promesa. Lo que yo le prometí al Señor que si pasaba un año en la universidad cuando estudiaba Derecho, iba a caminar de rodillas el atrio hasta el altar. Y nunca lo cumplí. Después en mi etapa de conversión, después de unos más o menos 7 años, lo tuve que cumplir. Y no porque Dios me exigiera, sino que dentro de lo que Dios me mostraba para sanarme, para restaurar mi vida, para ponerme nuevamente en la marcha espiritual, me dijo una de las cosas es esa, cumplir tus promesas, lo que has prometido. Por eso a Dios no hay que hacerle promesas a la ligera. Y en nombre de Dios también le prometemos a la gente cosas o no. Porque a veces nosotros también para querer lograr algo prometemos o no. Te prometo que me caso contigo si me das la prueba del amor. ¿Cuántas mujeres de pronto han caído así, no con esa absurda promesa, pero con promesas así, me voy a casar contigo? ¿Y cuántas personas de pronto se han metido con un hombre o con una mujer casado bajo la promesa de que me voy a separar? El uso mágico del nombre de Dios. Mi abuelo, que era santero, tenía en la mesa que él hacía, tenía sus cruces, la Virgen del Cobre,
San Lázaro y un montón de santos más. Entonces, cuando uno ve pues al chamán de no sé qué cuantito salir en la televisión con su cruz y con sus cosas medias religiosas, uno, ¿qué está pensando ahí? Todos los católicos seremos igual. Y eso para nada es de Dios. Ese es hallarle un uso mágico a las cosas santas de Dios, al nombre de Dios, a lo divino de Dios. Estas personas de pronto que invocan a la Trinidad, incluso que pueden rezar el Padre Nuestro, ¿quién los reconoce ahí? ¿Dios? No. Entonces, si tú tienes comunión con gente así, ¿qué crees que estarás provocándole a tu Dios? Una gastritis con la amargura que vas a hacerle. Un día, una persona, su hijo tenía que salir de viaje, y se me acerca la persona, me dice, hermano, mi hijito que va a salir de viaje, que esto y que lo otro, ora por él para que le vaya bien y que esto y que lo otro. Y cuando lo veo al muchacho, pues estaba tomado. Le digo, ¿y tú eres creyente? No, mi mamá es la creyente. Ah, ya, pues. Entonces yo le dije, no voy a orar, hermana. Y me quería dar plata a la señora. Digo, no voy a orar. Hermanito, ya pues, toma para tu movilidad. Y hay gente que lamentablemente piensa eso, ¿no? Que Dios es una especie de jienecillo medio mágico a quien uno puede invocar. Hermano, la protección y la gracia salvadora de Dios viene cuando uno vive en su presencia. Cuando uno vive en su presencia, no porque alguien ore por ti. Por eso siempre hay que tener prudencia con quedarnos con la persona que da las charlas, con la persona que te está dando un tema. Por eso a veces se hace un uso mágico del nombre de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Es como dicen Hechos de los Apóstoles, esos dos judíos que trataron de expulsar a un demonio y que de pronto citaron el nombre de Jesús y citaron a Pablo que citaba el nombre de Jesús y que dijo el demonio, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, su siervo, pero ¿quiénes son ustedes? Se tiró encima y le sacó la mugre a los dos. Porque eso es hacer un uso medio mágico del nombre de Dios. Es decir, escucha bien, cuando del término judío o desde la cultura judía hemos entendido que al citar el nombre estamos citando a la persona, significa que tenemos que relacionarnos con la persona. ¿Qué están haciendo estos judíos en ese momento? Solo citan a la persona, el nombre de Jesús, pero no están en relación con la persona de Jesucristo. Entonces esto es importante, que en nuestras asambleas tú y yo decimos, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Señor, te alabamos Jesucristo, pero ¿tú te estás relacionando con aquel a quien alabas? ¿Tú estás viviendo de manera agradable con aquel a quien estás citando tú en tu oración? Esto es importante, no hacer simplemente un uso mágico del nombre de Jesús. Cuando dice, Señor, unos están expulsando demonios en tu nombre y no vienen con nosotros, el Señor Jesucristo dijo, es que déjenlo porque ellos no pueden utilizar mi nombre, hacer uso de mi nombre y después maldecirme. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que usar el nombre de Jesús o decir en el nombre de Jesús dar un comando, dar una orden a alguna situación espiritual, significa en la persona de Jesús. Ese en el nombre de Jesús es en la persona de Jesús. Yo en ese momento estoy revestido del poder de la persona de Cristo, porque vivo en comunión y vivo en intimidad con Él. Y por eso acuérdate de lo que decíamos en la segunda carta de Timoteo, aquellas personas que honran el nombre del Señor, ¿qué les pasa? Ningún mal los toca, son liberados del mal. Esto es importante que entendamos también cada uno de nosotros. Cada vez que tú cites el nombre de Dios, estás citando a la persona portadora de ese nombre, estás citando a Dios mismo. Cada vez que tú digas, vengo en nombre de Dios, en el nombre de Jesús, estás yendo en la persona, en la autoridad de Jesucristo.